tenía acá. Bueno, nuevamente buenas tardes, agradecer la invitación a este importante congreso al DNP, a contarles un poquito lo que estamos pensando desde el Plan Nacional de Desarrollo. La idea que quisimos traerles el día de hoy es contarles cómo se están planteando las transformaciones, cómo se están planteando los capítulos del plan que buscan generar cambios en estos 4 años que permitan cambiar un poco al país en términos energéticos, en términos de condiciones de vida de la población, en términos de dotación de servicios públicos. Bueno, vamos a ver un poquito eso, qué es lo que estamos planteando y cómo ha venido evolucionando el desarrollo del plan. Quiero pues obviamente extenderles el saludo del director Jorge Iván González, que infortunadamente está fuera del país y no tuvo la oportunidad de acompañarnos el día de hoy, pero bueno, no quisimos perder este espacio para contarles. Para arrancar entonces, como lo mencionaba, el plan se ha estructurado a través de 6 transformaciones, 6 capítulos, 6 apuestas, grandes apuestas, en las cuales buscamos, como lo mencionaba, cambios a largo plazo. Un poco lo que ha planteado el director y obviamente desde el presidente Petro es cómo empezamos a planear a largo plazo, cómo empezamos a generar transformaciones y acelerar las cosas que estamos haciendo bien también. Y un punto de partida en el cual arrancamos en estas líneas estratégicas de desarrollo de nuestro plan que está en proceso de construcción, pues es el ordenamiento territorial. ¿Cómo logramos un mejor ordenamiento, una mejor ocupación del espacio por parte de la población, pero también de los ecosistemas, que permita redundar, que permita generar un desarrollo mucho más sostenible, un cierre de brechas, unas mejores condiciones de vida para la población? ¿Y qué estamos pensando aquí? Obviamente, ¿qué se busca? Trabajar colectivamente, construir colectivamente, haciendo uso eficiente del suelo, de los recursos del suelo, que permita la articulación de los instrumentos de ordenamiento territorial. Es evidente que a pesar de que los instrumentos se han creado y está por ley la obligación de las entidades territoriales de implementarlos, pues todavía tenemos retos en la implementación de planes de ordenamiento, de esquemas básicos de ordenamiento, y esto al final redunda en afectaciones, digámoslo así, o en enfrentamiento de diferentes usos del suelo, no solo en el ámbito urbano, sino también en el rural. Entonces, ¿qué buscamos en este primer gran capítulo, en esta primer gran transformación? Que a partir del ordenamiento urbano, que a partir de los instrumentos de planeación, empecemos a ver cómo desde las regiones promovemos una mayor cierre de brechas, unas mejores condiciones para la población. Una segunda transformación que hemos venido construyendo también es la seguridad humana y la seguridad social, pero no desde el punto de vista de la defensa, de llegar, digamos, desde el sector defensa a los territorios, que es muy importante y que es el primer sector que cubre los territorios, sino también cómo, y ustedes obviamente son muy importantes en este rol, cómo llegamos con servicios públicos, cómo llegamos con mejores condiciones de salud, cómo llegamos con mejores condiciones de educación. Es así como, a pesar de que tenemos unos avances en diferentes indicadores sociales, pues tenemos retos en temas de brechas sociales y donde la seguridad humana y la justicia social buscan un poco que lleguemos a tener empleos dignos, que tengamos una mayor formalidad, que es uno de los indicadores y de los retos que se agravaron ahora con la pandemia. Importante tener en cuenta también la seguridad física y la conectividad. Si no tenemos acceso a los servicios públicos, la facilidad del ingreso y salida de bienes y servicios, pues tampoco vamos a tener esta seguridad y la justicia social, que es un poco lo que se ha planteado a través de esta transformación. Otro gran capítulo, otro gran transformación que hemos venido trabajando es el derecho humano a la alimentación. ¿Qué buscamos? Y ustedes bien lo han escuchado, cómo tenemos unos retos en reducir esa brecha o reducir el hambre
en diferentes poblaciones, en diferentes regiones donde todavía tenemos estas dificultades, cómo lograr una mejor producción de alimentos, una mayor productividad, un mayor acceso a los alimentos, pero alimentos también con la nutrición y con las prácticas adecuadas a los territorios. Como obviamente Colombia es un país heterogéneo, un país de regiones, y cómo podemos a través de esta gran transformación brindar o generar más bien las condiciones, los catalizadores, como se le ha denominado en el plan de desarrollo, que permitan cerrar obviamente la brecha de hambre, pero también cerrar una brecha de dotación de alimentos adaptada a las necesidades de alimentación de niños y de la población en general. ¿Qué hemos buscado también en esta transformación? Obviamente Colombia se ha caracterizado, siempre se ha hablado de que es un país que puede ser una de las despensas del mundo. ¿Cómo podemos realmente aprovechar esta potencialidad? ¿Cómo tenemos una extensión de área productiva para alimentos? ¿Cómo logramos incentivar la producción y que obviamente tengamos un sector de alimentos mucho más productivo y que tengamos un mayor encadenamiento en términos de insumos, en términos de tecnología y en términos de todo lo que tiene que ver con la cadena productiva de alimentos, y de esta manera podamos satisfacer la demanda que requiere esta transformación? Que es importante también tener en cuenta, parte de un poco de los análisis que se han hecho es el alto nivel o el alto porcentaje de desperdicios de alimentos. ¿Cómo podemos empezar a generar una transformación, un catalizador en términos también de economía circular y un aprovechamiento o una reducción de los desperdicios de los alimentos? Un capítulo muy importante y una transformación muy importante también es la economía sostenible para la vida y la lucha contra el cambio climático. Aquí obviamente hemos venido avanzando como país en un escenario de transición energética hacia energías renovables. Incluso hemos venido adelantando diferentes cambios tecnológicos, pero un poco lo que buscamos en esta transformación es acelerar este proceso. Es como llegamos a una transición energética justa, con seguridad, con confiabilidad, con eficiencia, pero que también genere desarrollo económico y crecimiento económico para el país. ¿Cómo avanzamos en el ascenso tecnológico para desde la demanda también apuntar? De nada nos sirve mejorar en la generación de energía más eficiente si no tenemos unos equipos, si no tenemos una demanda que atienda o que sea sostenible, que apunte a esa reducción de emisiones y que obviamente avance en el cumplimiento de nuestra estrategia de economía sostenible. Es ahí donde hemos planteado estrategias, venimos avanzando en catalizadores, en ascenso tecnológico, transporte, uno de los sectores que más emisiones genera, pero también en la industria, cómo empezamos a trabajar y acelerar los procesos de vehículos eléctricos, pero también de industrias con otro tipo de tecnologías que permitan menores emisiones y menores afectaciones al ecosistema. Que es importante también mencionar, pues nuestras metas de carbono neutralidad, cómo logramos acelerarla. Diferentes estudios que hemos analizado, pues vemos cómo si seguimos en sectores como transporte o industria, en la medida en que vienen creciendo y expandiéndose las tecnologías de la manera actual como se está haciendo, pues vemos que esa meta de carbono neutralidad no la vamos a cumplir realmente. ¿Cómo podemos dar realmente ese salto? ¿Cómo podemos desde este capítulo generar las transformaciones que se requieren para que sí, de esta manera tengamos camiones, vehículos de carga mucho más eficientes, pero también vehículos en ciudades, pero también sistemas de transporte más sostenibles, pero también tecnologías que permitan reducir reducir el desperdicio energético o ser mucho más eficiente desde el punto de vista energético. Ya hablaremos un poco más en detalle de los puntos de partida porque sé que este es una de las transformaciones que más nos interesan pues, en el auditorio, pero quería también contarles, digamos, desde el punto de vista de estructura del plan de desarrollo, el siguiente capítulo, y es un poco lo que comentaba al inicio, la convergencia regional y social. Si miramos en las diferentes ciudades, pero también en diferentes regiones, tenemos indicadores sociales muy
digámoslo así, dispersos o con unas brechas muy altas en términos de acceso a mercado, de acceso, perdón, a la salud, pero también de acceso a la educación, pero también acceso a servicios públicos. Y es aquí donde hay un gran capítulo de convergencia regional, de convergencia social, como estas zonas no interconectadas podemos avanzar en la conectividad y en generar otro tipo de tecnologías que vamos a ver un poco más adelante a qué le estamos apuntando, pero también cómo las zonas conectadas logramos cierres de brechas, no solo desde el punto de vista de servicios públicos, sino también en educación, en salud y obviamente con la calidad que se requiere y que requiere la población. Un capítulo, obviamente, que todo esto que nos estamos soñando, como decimos, que buscamos a través del plan de desarrollo, pues tiene que tener unas fuentes, ¿no? Hemos planteado como gobierno la posibilidad, o se está trabajando más bien en el diseño de diferentes instrumentos para dar esos cierres de brechas, para tener una mayor, como lo decía, mejores condiciones de vida de la población, una equidad en términos de acceso a las diferentes servicios públicos, pero esto va de la mano de un componente de estabilidad macroeconómica y que obviamente el gobierno tiene en el radar y que no hay que desconocer. La estabilidad fiscal en este caso debe mirar las diferentes perspectivas, cómo obtenemos recursos y bueno, ya ustedes saben que estamos en esta apuesta de generar unos mayores recursos para cubrir toda esta demanda de bienes y servicios, pero también cómo generamos ingresos disponibles para los hogares, que haya mejores condiciones de acceso a mejores salarios para las poblaciones y de esta manera cerrar, como lo decía, brechas en términos regionales y sociales. Obviamente aquí tenemos que trabajar muy fuertemente en la institucionalidad, cómo logramos aunar esfuerzos entre los territorios pero también con la nación. Mucho se ha hablado de las regalías, cómo podemos aprovechar las regalías para aunar esfuerzos y que los proyectos no sean proyectos puntuales en los territorios o que los proyectos de las mismas entidades territoriales, sin desconocer la autonomía que tienen, puedan con el gobierno generar proyectos de alto impacto. Por eso un poco hablaba de la cobertura y de cómo mejoramos las condiciones de generación de cobertura de energía, pero también en diferentes sectores, y es aquí donde si no unamos esfuerzos entre el territorio y los municipios, pues no vamos a poder lograr estos objetivos. Hay un componente también de eficiencia en el gasto, de eficiencia más bien en la posibilidad de estructurar macroproyectos para el país y que desde las diferentes entidades territoriales con el gobierno nacional pues logramos cubrir estas necesidades de financiación. Entonces, digamos, este es un poco el componente, los componentes, las transformaciones que se están planteando en el Plan Nacional de Desarrollo. Como les decía, son 6 capítulos, estamos trabajando en ellos, estamos en las discusiones, no hay nada en este momento que sea definitivo ni ninguna apuesta ya determinada, sino se está trabajando de manera continua, obviamente, con los sectores, con las comunidades, con los gremios. Ya un poco hablaré de las metodologías, pero ese es un poco el punto de partida. Este Plan Nacional de Desarrollo tiene un componente innovador y es que no vamos a tener capítulos por sectores como teníamos en otros planes de desarrollo y que podíamos tener un documento de 2000 páginas, sino vamos a tener algo mucho más concreto. Estamos esperando entre 100 y 120 páginas donde estas transformaciones nos permitan dar, como lo decía, los proyectos o los catalizadores que permitan dar ese cambio en el mediano y largo plazo. Cuando vamos a hablar entonces del sector eléctrico, que obviamente es uno de los intereses de este auditorio, pues obviamente tenemos un punto de partida que hay que tener en cuenta, que no se desconoce, y obviamente es que el país tiene una de las matrices energéticas más limpias del mundo, con un 67% de generación de energía, de energía a través de hidroeléctricas,
Pero ¿cómo podemos avanzar un poco en acelerar ese proceso de transición, ¿no? ¿Cómo podemos esa parte de la torta amarilla que ven ustedes ahí, cómo podemos reducirla, que al final es generación de energía térmica, y cómo podemos avanzar en proyectos renovables? Lo que un poco sabemos, digamos, en el diagnóstico que estamos viendo, es que tenemos una posibilidad de incrementar la capacidad instalada en más de 4.500 megawatts, aumentando la participación de renovables en hasta un 73%, ¿no? Entonces, ese es un poco el diagnóstico actual y cómo a través del plan vamos a poder generar una mayor aceleración de esta transición, cómo lograr a través también de la digitalización del sector en toda la cadena que podamos lograr una generación de información que nos permita ser mucho más eficientes, ¿no? Aquí hablamos que el 31% de la energía útil es aproximadamente el 31%, gran parte del resto se pierde. Entonces es un poco como a partir del ascenso tecnológico, de mejor tecnología, podemos lograr menor, digámoslo así, pérdida o ineficiencia en el consumo, pero también generar información para el sector. Obviamente tenemos un gran potencial de energías renovables, alrededor de 740.000 cuencas hidrográficas con capacidad de generación de energía. Sobrepasamos el promedio mundial de radiación solar, como lo ven ahí, de 4,5 kilowatts-hora metro cúbico. Tenemos también una velocidad del viento de 9 metros por segundo, el doble del promedio mundial. Bueno, yo creo que esto ustedes más que nosotros lo conocemos. Potencial entre 1 y 3 gigawatts de capacidad instalada en electrólisis a través de hidrógeno verde, un sector que el propósito también es cómo generamos las condiciones, la regulación para incentivarlo, para generar la producción nacional de este tipo de generación de energía que obviamente apuntará a esta meta de transición energética y de acelerar este proceso de transición energética, pero también un potencial de 1.170 megawatts de generación a través de geotermia. Digamos esto un poco porque lo menciono, que obviamente ustedes lo conocen más que nosotros, pero que lo que queremos decir es tenemos una gran oportunidad o heterogeneidad de fuentes de generación de energía que nos permita adaptarlo a las necesidades y a las potencialidades regionales. Obviamente aquí tenemos que pensar, y un poco me voy a esa transformación inicial desde el ordenamiento territorial en cuál es la mejor generación, cómo hacemos más eficiente la generación, principalmente en fuentes no convencionales. Bueno, fuentes de energía renovable. Dentro de las consideraciones, por eso un poco acá la idea no es traerles ya lo que vamos a hacer porque está en proceso de construcción, ¿no? Y obviamente la invitación es a que participemos en los diferentes diálogos, pero también en los escenarios que ha abierto el gobierno nacional para apuntar un poco a esta gran meta de cerrar brechas, como lo decía, en términos, en este caso, de acceso a la energía. Pero un poco dentro de las consideraciones que hemos planteado iniciales en el escenario del sector eléctrico, pues está el aumento obviamente de la generación de fuentes no convencionales de energía y mejoras en la eficiencia energética, como lo decía, cómo hacemos más eficiente el consumo energético en los hogares, pero también en la industria, pero también en los equipos móviles y en toda la demanda de energía, y cómo, como decía, aceleramos el proceso de generación de energía a través de fuentes no convencionales. Pero cómo mejoramos también y actualizamos la infraestructura de transmisión y distribución e implementación de almacenamiento de energía. Obviamente cuando hablamos de fuentes no convencionales, pues inicialmente digamos que las tecnologías actuales no garantizan la generación constante, pero sí cómo lograr también esquemas o tecnologías de almacenamiento de energía que permitan generar o responder frente a riesgos en la generación de energía.
Un establecimiento de un mercado energético internacional, así como tenemos potencial de exportación agro, como lo decía ahora, pues también tenemos un potencial en generación de energía, principalmente a través de fuentes no convencionales. Ahora vemos como la apertura de las relaciones comerciales, diplomáticas con Venezuela, cómo tenemos también potencialidades con Panamá, y bueno, ustedes también lo conocen más que yo. Tenemos una posibilidad de generar un mercado energético internacional, y es ahí donde también estamos planteando que si hay excedentes en la generación de energía, cómo podemos aprovechar para generar estas condiciones. Como lo decía hace un momento, el desarrollo de la industria local del hidrógeno. Hay un gran componente de generación de catalizadores o de estrategias que apunten a un desarrollo industrial. Obviamente esto no es de un día para otro, pero sí sentar las bases para que tengamos un sector mucho más desarrollado. El país, pues ustedes bien lo saben, tiene una hoja de ruta, pero queremos revisarla y ver cómo podemos acelerar este proceso y qué condiciones regulatorias se requieren a la hora de incentivar este sector o esta industria. La digitalización en el sector eléctrico, que era un poco lo que les comentaba, cómo podemos lograr una medición inteligente, cómo podemos generar unas condiciones de costo, obviamente a mediano y largo plazo, en los momentos en que sea mucho más costosa la generación de energía, cómo podemos lograr generar un cambio en la demanda hacia unas horas, digámoslo así, valle, o unas horas donde sea mucho más eficiente poder generar el consumo. Ahí hablábamos un poco del ejemplo de la lavadora. Si la pongo en el horario donde todos los televisores están prendidos y donde hay mayor consumo de energía, y que la misma medición inteligente en los hogares permita generar cambios en estos patrones, pues es un poco lo que estamos planteando desde esta consideración. También, obviamente, y esto es un poco parte de una buena práctica europea, y son las comunidades energéticas, cómo generamos en estas zonas no interconectadas una participación activa de las comunidades en la autogeneración y en el control, digámoslo así, en ese sentido de la generación de energía, como obviamente a través de pilotos que estamos planteando, cómo generamos condiciones regulatorias, pero también condiciones de aunar recursos, y generar las condiciones del mercado para que permitamos generar comunidades energéticas. Un poco esto es lo que se está planteando en la construcción de vías terciarias, ¿no? Que las comunidades puedan construir sus propias vías terciarias. Esto es un poco parte de ese ejercicio que en Europa ha funcionado muy bien y que estamos tratando de generar o de adaptar los escenarios regulatorios para que en el país se pueda lograr. Aquí importante mencionar pues que obviamente tenemos un servicio de energía eléctrica que requerirá de inversiones cercanas a los 7,4 billones, como lo ven ahí, donde el reto es llegar a esa cobertura nacional y cómo poder a través de este plan de desarrollo sentar las bases para esta gran transformación. Obviamente otro sector que tenemos muy importante para analizar es el sector de hidrocarburos. Aquí, como ustedes bien lo conocen también, pues la matriz energética principalmente prima los energéticos a partir de combustibles fósiles. El propósito un poco es avanzar en esa transición a energéticos cero y bajas emisiones, cómo podemos generar las condiciones regulatorias, pero también los instrumentos de inversión y de financiación que permitan avanzar en esta apuesta. La oferta, como lo decía, es mayoritariamente fósil, un 73%, 41% petróleo, 20% en gas, 13% carbón, y cómo empezamos a dar un poco el salto en ese sentido. Contamos, digamos que parte del diagnóstico, con 11 millones de usuarios con servicio a gas, alcanzando un índice de cobertura del 79%. Contamos con 8 años de reservas probadas de gas. Bueno, sabemos un poco en este escenario qué es lo que tenemos en términos de diagnóstico y cómo podemos a través del plan de desarrollo poder generar mejores condiciones. Vemos
por ejemplo, que existe 1.6 millones de personas, de usuarios que cocinan con leña. Obviamente esto tiene unas condiciones que afectan pues obviamente la salud de las personas que la utilizan y que generan también costos al sector salud. ¿Cómo logramos dar digamos que acelerar esta reducción del uso de este tipo de prácticas? En este caso, de las consideraciones del sector de hidrocarburos, pues en conjunto es ver cómo podemos avanzar a través de energías renovables en sustituir energéticos con mayores emisiones, como obviamente tenemos unos compromisos de carbono neutralidad y cómo a través de este sector podemos lograr esta reducción en ese proceso de incremento de la generación a través de renovables. Pero también a garantizar el abastecimiento y la confiabilidad de los usuarios del gas, cómo podemos seguir avanzando en este propósito, continuar liderando la participación en el uso de renovables y la producción del hidrógeno. Bueno, ya esto creo que lo he comentado ya varias veces. Cumplir con los compromisos, como lo decía ahí, pero también no solo en acelerar la transición energética, sino cómo somos mucho más eficientes, cómo tenemos mayor tecnología, mayor información para tener un componente de mayor eficiencia energética. Y de esto pues obviamente contribuir con los requerimientos presupuestales. Hay un gran componente en el plan que es parte de lo que estamos trabajando y es cómo a partir de la financiación podemos generar el cambio en los patrones de inversión en este sentido. Entonces, pues digamos que a manera de conclusión, que ya se me está acabando un poco el tiempo, obviamente el plan de desarrollo es la hoja de ruta del gobierno y está, como lo decían, insisto, en un proceso de construcción. Insisto, en un proceso articulado con la población, pero también con los diferentes sectores para que podamos cumplir todos estos requerimientos y todas estas apuestas que se están planteando desde el gobierno nacional. Entre las consideraciones que tenemos para el sector, pues obviamente está avanzar en una transición energética, es determinante, es una apuesta del señor presidente y como país un compromiso que tenemos, que reconozca pues obviamente las realidades económicas, ambientales y sociales del país, cómo aprovechamos estas potencialidades que veíamos ahora mineroenergéticas del país para acelerar esta transición. Si bien hay una hoja de ruta, pues cómo podemos generar realmente los esquemas de financiación y los instrumentos para acelerarla y generar obviamente un cambio en la matriz energética. Disminuir las brechas energéticas con la participación activa de la demanda. Ya lo decía, no podemos plantear solo apuestas en materia de generación y desde la oferta, digámoslo así, desde el sector que está en la oferta, sino también en la demanda, que hay un reto muy importante en cómo aprovechar en el sector transporte otro tipo de medios como el modo férreo, pero también el fluvial, cómo contamos con embarcaciones mucho más sostenibles, trenes más sostenibles, trenes eléctricos, bueno, todo este tipo de tecnologías que ya existen en el mundo, cómo generamos las condiciones regulatorias para que permitan acelerar. Pero también obviamente si estamos hablando de un vehículo de carga que tenga que hacer un tránsito interurbano, pues que tenga las condiciones de acceso a la energía. Tenemos también una consideración y es desarrollar y adoptar mejores tecnologías que reduzcan el consumo y el costo de energía. Un componente importante es el costo, cómo logramos generar reducciones en costo no solo para la población, sino en general para todos los actores del sistema, cómo podemos mejorar los niveles de producción y comodidad y finalmente pues aumentar los recursos, muy importante para que podamos generar todo este tipo de tecnologías y es en investigación, generación, conocimiento, cómo adaptamos en el plan todas las condiciones y potencialidades en la generación de energía, cómo podemos adaptarlas a los territorios, cómo podemos aprovechar los instrumentos de ordenamiento territorial para generar recursos que permitan contribuir a esta gran apuesta que es la transición y la eficiencia energética. Para finalizar entonces, pues ¿en qué momento estamos ahora?
como les decía, estamos trabajando en un documento de bases del plan de desarrollo que considera obviamente, como lo decía, todos estos muy rápidos diagnósticos que presenté el día de hoy y que busca no plantear nuevos diagnósticos, sino aprovechar ya todos los estudios que se han hecho para generar acciones determinantes. Acciones determinantes a través de catalizadores, como los decía, que van a ser los proyectos a 4 años, que van a generar el cambio y la transformación que el país requiere en el mediano y largo plazo. Pero también un escenario de diálogo abierto y vinculante con las poblaciones, como desde las perspectivas y las mismas condiciones regionales podemos desarrollar todas estas, como lo decía, estas apuestas, estas transformaciones. Entonces hemos planteado el desarrollo de 51 diálogos regionales que arrancaron en septiembre y que terminan ahora en noviembre. De hecho, ahora estamos en uno en Medellín, el sábado vamos a estar en Barranquilla, donde pues podemos un poco concebir una planeación y una proyección estratégica de las potencialidades de las regiones, ya lo decía, cómo poder lograr generar esas condiciones que garanticen la justicia social, económica y ambiental y que al final podamos llegar a esa gran meta de la paz total que ha planteado el señor presidente. Obviamente como funcionarios del gobierno pues vamos a estar recibiendo de la ciudadanía y de la comunidad, de los sectores, de los gremios, les extendemos obviamente la invitación a participar en este proceso de construcción colectiva para identificar obviamente las necesidades y las propuestas que tengan en beneficio regional. Y pues este es un plan de desarrollo inclusivo, este es un gobierno inclusivo que respeta la diversidad, que cubre todo el territorio nacional, que otorga un valor intrínseco a cada propuesta, como ustedes lo ven ahí, y obviamente potencia la iniciativa a incluir todos los proyectos estratégicos. No es, como decimos coloquialmente, una lista al niño Dios, sino cómo podemos plantear con las comunidades proyectos estratégicos, que aunemos recursos, que podamos aprovechar los recursos de nación con los recursos territoriales, con las regalías y que de esta manera podamos generar las transformaciones que requiere el país y que al final redunde en mejores condiciones para la población en Colombia. Muchas gracias a todos.